Nuevamente tengo el privilegio de estar aquí adelante, darle gracias al Señor por esto, ¿no? Esto es un regalo del Señor, hermanos, el que uno pueda estar acá, y pido que sea el Señor ayudándonos a apreciar esto que nos da. No lo merecemos, no somos indignos de verdad pararnos aquí al frente. Hermanos, y estoy algo contento también porque ya casi vamos terminando el libro de Ageo, y es bueno uno ver cómo el Señor nos ha ido llevando paso a paso, nos ha ido enseñando. Entonces eso también llena mi corazón de alegría. Y hermanos, sería bueno que estuviéramos orando por qué es lo próximo que debemos estudiar. Si de pronto alguien dice, hermano, yo creo que debemos estudiar esto, se puede acercar, hermanos, y con el mayor gusto oramos y pedimos al Señor que nos dé dirección para enseñarlo. Ore por nosotros también, hermanos, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que podamos seguir sirviendo. Uno creería que no, pero hasta para enseñar, hermanos, demanda un sacrificio de pronto uno dejar de hacer algún trabajo, dejar de hacer algún oficio y aplicarse a las escrituras. Entonces también es un trabajo, un gran trabajo, hermanos. Entonces pedir al Señor que sea ayudándonos. Mis hermanos, vamos a seguir ahí en el libro de Ageo. Vamos en el capítulo 2 y vamos a empezar ahí en el versículo 15 hasta el 19, mis hermanos. El sermón del día de hoy se llama Dios llama a la reflexión. Dios llama a la reflexión. Vamos entonces a empezar a leerlo. Ahí en el versículo 15. Dice: Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Mis hermanos, en algún momento alguien afirmó que quien no tiene memoria no tiene historia, que quien no tiene historia no tiene gratitud, y quien no tiene gratitud, pues no tiene nada por qué agradecer. Ahora nosotros necesitamos volver los ojos al pasado a fin de leer el presente y prepararnos para el futuro. Una vez más, el profeta va a exhortar al pueblo a considerar lo que está sucediendo. Volver los ojos al pasado, mirar por el retrovisor, nos ayudará a entender el presente y a marchar rumbo al futuro. Necesitamos tener los ojos del alma abiertos para hacer una lectura correcta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin discernimiento, hermanos, nos volveremos peores que el buey. ¿Se acuerdan? Ahí en Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Podemos llegar a ser peores que el buey sin reconocer a nuestro amo, sin reconocer a nuestro Señor. Ahora, como primer punto, hermanos, vamos a ver una amonestación enfática, y está ahí en el versículo 15. Dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová.
Hermanos, vamos a ver que la exhortación de parte de Dios continúa. Acordémonos que Dios, por medio de las respuestas de los sacerdotes, que era lo que veíamos hace 8 días, le había aplicado la ley al pueblo, indicándoles que ellos eran inmundos. Por ende, toda obra de sus manos y todo lo que ofrecían a Dios era inmundo. ¿Por qué eran inmundos? Por su negligencia, por su abandono en la casa de Dios, por el desgane de construir o de seguir edificando el templo del Señor, y tenían su corazón dividido entre sus casas y entre el templo, hermanos. Y miremos cómo inicia este pasaje. Este pasaje inicia diciendo mucho, hermanos. Dice ahí en el 15, ahora pues. Esto es un adverbio de tiempo, hermanos. Y Dios está mandando que en esa misma hora, que en ese mismo lugar, que al instante el pueblo debe hacer lo que el Señor les va a dictar. Dice mucho, hermanos. Ahora pues, en este mismo momento, no dentro de un rato, no es para mañana, no es para la otra semana, no es para dentro de 15 días, no es para dentro de un mes, no es para el otro año, hermanos. Es ahora, ahora mismo. Como decía alguien, hermanos, cuando posponemos las cosas de un día para otro, y decía, mañana es el día del diablo. Hay que hacer las cosas del Señor inmediatamente, hay que aplicarnos. Hay que redimir el tiempo, como bien lo dice la Escritura. Ahora lo que Dios está a punto de hablar por medio de Ageo demanda una aplicación al instante, demanda una acción rápida, hermanos. ¿Y qué es lo que demanda Dios? Bueno, el Señor exhorta al pueblo a que medite en su corazón. Es decir, que ponga atención a su situación. Parece que ahora el Señor quiere llevar al pueblo a que en realidad mire al pasado, a que mire por el retrovisor, a que mire lo que quedó atrás. Hay veces es bueno eso, hermanos, recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar cómo obró el Señor. Y llama la atención que deben hacer una reflexión profundamente sobre su situación. Dios les pide que se detengan un momento, hermanos, porque ellos ya venían trabajando, ellos ya venían poniendo ladrillo sobre ladrillo, y el Señor les dice, stop, paren, deténganse y consideren lo que están viviendo, hermanos. Dios es claro cuando dice que esperen un momento antes de colocar otra piedra. Antes de continuar en la obra, les llama a prestar atención, a meditar en su corazón y a poner esa situación que están viviendo en su corazón. ¿Hacemos eso nosotros? Ellos estaban quizás mirando lo que habían vivido durante esos años, que habían venido del cautiverio a construir el templo, mis hermanos, que habían estado durante 16 años, el pueblo había echado los cimientos y había abandonado la obra a causa de los obstáculos con los samaritanos. Dice que ellos empezaron a correr tras sus propios intereses, sus casas, construyendo sus casas refinadas, sus casas llenas de lujos, mientras la casa del Señor permanecía en ruinas. Y imagínense el pueblo empezando a recordar todo eso, desde el momento en que se dio el dictado o el dictamen de que los que quisieran podían regresar y reconstruir el templo del Señor. Había un propósito, no era simplemente regresar a construir sus casas, no era simplemente regresar a rehacer sus vidas, no, había un propósito, y era que construir el templo del Señor. Y habían pasado los 16 años y ellos se habían detenido en la obra, y todo esto trae unos resultados, hermanos. Nosotros no podemos pensar que nuestro pecado, hermanos, nos va a sacar ilesos, que no va a pasar nada cuando pecamos, porque el pecado produce algo, ¿cierto, hermanos? La misma palabra lo enseña, que produce muerte, ¿no? Vamos a ver los resultados. Ahí en el 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20.
Hermano, el desprecio por la casa de Dios había desencadenado el desagrado de Dios y se manifestó de una manera drástica, hermanos. Hubo reducción de cosechas, alcanzando la disminución del 50% del trigo y el 60% del vino. Es decir, empezó a decaer su producción. Estaba siendo devastada. Y esto, hermano, a nosotros ya nos empieza a mostrar algo. Nos empieza a mostrar el juicio de Dios. Cuando tenemos un corazón mundano, hermanos. Sí, basta nomás a veces con analizar nuestras propias vidas, mis hermanos. Conocemos al Señor, pero hay veces priorizamos más las vanidades de este mundo sobre Dios. Priorizamos más nuestras casas, priorizamos más nuestra preparación profesional, ponemos en primer lugar la vida de ocio, hermanos, y queremos salir ilesos, pero lo que viene es juicio y disciplina. Eso es lo que viene para nosotros cuando no priorizamos a Dios. Es que es algo importante, hermanos. Es desplazar al Señor del centro, del primer lugar, y ponerlo en otro lado, y poner nuestras prioridades, nuestras cosas, lo que nos agrada. Y aún así, hermanos, nosotros como el pueblo, porque dice que el pueblo, un ejemplo, iba por cierta cantidad de grano y encontraba la mitad. O sea que ellos ya tenían un pensar de lo que iba a dar esa producción. Iban por tanto de aceite y encontraban menos. Y hay veces nosotros también tenemos cierto cinismo, hermanos. No obedecemos a Dios y esperamos la bendición de Dios. Y así estaba pasando al pueblo. Venían por 500 kilos de grano y solo habían 250 kilos. Esperaban 200 litros de aceite y solo habían 100. Esperaban bendición. Contaban con cierta producción, pero estaban dejando al Señor en segundo lugar, hermanos. Empieza esto a hablarnos, ¿no? Del juicio. Y hoy día, mis hermanos, cuando nosotros vemos en varios países que las cosechas son terriblemente arruinadas, que hay sequías, que hay inundaciones, nos preguntamos, ¿cuánto de esto es juicio de Dios? O simplemente como lo vemos como algo muy lejano, como se está quemando allá el pastal, se está quemando el maíz, se está quemando allá el trigo. Eso es un juicio verdaderamente duro. Yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en una vereda, hermanos, y veía cómo el esposo de mi tía cultivaba maíz. Eran aproximadamente 4 meses, si no recuerdo mal, para el cultivo del maíz. Nos íbamos, él iba abriendo los huecos, él primero iba y limpiaba, y nosotros íbamos ahí detrás sembrando el maíz, tocaba abonar la tierra, y el maíz empezaba a crecer. 1 o 2 meses tocaba encerrar para que no se metieran los marranos salvajes a comerse el trigo, el maíz, perdón, y tocaba estar pendiente de que no llegaran los pájaros después y sacaran los granos. Y tantas cosas, mis hermanos, y uno empezaba a ver cómo empezaba a crecer el maíz y se veía parejo, se veía hermoso. Y de un momento a otro, hermanos, vivíamos cerca del río Magdalena y había una creciente e inundaba el maíz, hermanos. O el sol quemaba el maíz, o se metía un animal, hermanos, y se comía todo el maíz. Y recuerdo en esos momentos que lo que hacíamos era ir con un costal y sacar lo que medio se podía recuperar, hermanos. Y yo veía a mi tía y veía al esposo de mi tía cargados, los veía tristes. Habían invertido 3 meses cultivando el maíz, abonándolo, una inversión, y no habían podido obtener la ganancia o la producción que ellos esperaban. Y a raíz de eso, pues, había hambre también, hermanos, no se comía bien, no había maíz para los pollos, utilizaban también ese maíz para hacerle cierto salvado a los marranos. Entonces uno empieza a ver cómo todo eso empieza a afectar. Es un juicio del Señor por vivir en rebeldía, hermanos, y no era para menos.
El lucro que los judíos buscaban tan ansiosamente, tan vorazmente, no llegó porque la inversión que debían haber hecho en la casa de Dios estaba siendo destinada a otros fines, a su casa, a sus riquezas, ¿cierto? Hermanos, es que eso es lo triste, mis hermanos, que ellos habían venido del cautiverio, venían con un solo propósito, para edificar la casa del Señor. Ese era su compromiso, esos eran sus votos, pero llegó el tiempo de dificultad y olvidaron su compromiso, olvidaron sus votos. Y a veces nosotros también, como pueblo de Dios, hacemos muchos votos para servirle a Dios y nos olvidamos. ¿Cómo sería la casa del Señor si cumpliéramos los votos que le hemos hecho al Señor? Ahora que empezó el año, hermanos, no está mal hacer votos. Deberíamos hacer votos para el Señor. Señor, este año te voy a servir. Señor, este año voy a discipular más mi familia. Señor, este año voy a trabajar más duro por la obra. Señor, este año voy a amar más a mi esposa. Este año voy a salir a evangelizar. Voy a amar más a mis hijos. Y que el Señor nos dé gracia para cumplirlos. Porque va a llegar el momento de dificultad y pues se nos va a hacer difícil, hermanos. Pero yo decía, ¿cómo sería la casa del Señor si cumpliéramos los votos que hemos hecho? Señor, yo te prometo que esto y esto voy a hacer por ti. Sería próspera, sería madura, estaría creciendo, habría amor. ¿Cómo sería, hermanos? No sé, imagínesela usted, los votos que usted haya hecho al Señor. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo eso aportaría a la edificación de la iglesia? Hermanos, y vemos ahí en el 17, dice, ahora vamos a ver, ya vimos el juicio de parte de Dios, pero ahora también vamos a ver la disciplina de parte de Dios. Sigue ahí en el 17 diciendo, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, y ante dicha situación, el Señor debe disciplinar a su pueblo. Dice que los hirió con viento solano. Hermanos, y aquí la palabra que se usa para herir es naká. Y en su significado básico significa golpear, hermanos. Pero como esos golpes que destruyen, hermanos, que arruinan. Mis hermanos, ¿y con qué los golpeó? ¿Con qué los llevó a la ruina? Con un viento solano, con un viento abrasador. Es decir, que este era un viento que cuando pasaba, hermanos, y estaba el cultivo, lo que hacía era marchitarlo. Lo que tocaba ese viento solano, mis hermanos, lo iba quemando. No importaba si estaba maduro, lo quemaba. ¿Con qué más lo hirió? ¿Con qué más vemos la disciplina? Con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Y eso de tizoncillo, hermanos, se está investigando qué era y hace referencia a las diversas enfermedades de las plantas. ¿Usted se ha visto como cuando a una mata le cae un hongo? Como cuando a una mata le cae una bacteria, hermanos, que ella empieza a agujerearse, empieza a tornarse un color marrón. Eso estaba devastando toda la agricultura, su economía, su esfuerzo. Y a la enfermedad del trigo, del grano, al viento solano, añade granizo, hermanos. Grandes rocas de hielo cayendo en el cultivo, arruinándolo, dejándolo inservible. Y hermanos, estos tres desastres naturales que alcanzaron las labores del pueblo de Israel, destruyeron no solamente las plantas, sino también a los hombres. El juicio no es sobre la naturaleza, sino sobre el pueblo. Para disciplinar al pueblo, hermanos, Dios puede usar accidentes climáticos. El Señor de la cosecha, Él tiene el poder para retener las lluvias del cielo y los frutos de la tierra. Eso está en Deuteronomio 28:22. Él es el Señor de la agricultura, mis hermanos. Y después de todo esto sucedido, después del Señor llamarle la atención, como decía Agustín de Hipona, que Dios tiene un megáfono donde dice o llama al pueblo por medio del sufrimiento para que se vuelva a Él. Es Dios diciéndoles, hey, estamos fallando, hey, estamos pecando, vuélvasen a mí.
el sufrimiento o ese megáfono de la disciplina para que todos estemos alerta, para que todos escuchemos y digamos, esto no está bien, el Señor nos está llamando la atención, hay un juicio, hay una disciplina. Y uno esperaría que se volviera el pueblo al Señor. Mas sigue diciendo ahí, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Ninguno se convirtió, hermanos. Cuando uno mira la traducción, ninguno se convirtió al Señor. Es triste, uno esperaría que el pueblo se volviera después de ver su situación tan precaria, después de ver la situación tan compleja que tiene, pero no, ninguno se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios empieza la liberación del pueblo de Israel y envía a Moisés en repetidas ocasiones a pedir a Faraón que deje ir al pueblo para que adore a Jehová? Pero este sale con una cantidad de pretextos para no dejarlo ir. Moisés le decía, déjanos ir a adorar a Jehová. Y este le decía, no sé quién es Jehová. Y decía que Faraón endurecía su corazón. ¿Y qué pasaba? Venía juicio contra él. En esa primera ocasión que el agua se convirtió en sangre. Y nuevamente viene Moisés y dice, déjanos ir. Y seguía endureciendo Faraón su corazón. Y le decía, ociosos sois, son unos perezosos, lo que les falta es ponerse a trabajar. Y después vino la plaga de las ranas. Promete dejarlos ir y no cumple, siguió endureciendo su corazón. Vinieron piojos, vino mortandad de los animales, de los primogénitos. Y dice que él endurecía su corazón. Faraón nunca doblegó su corazón. A pesar del juicio, él seguía con su corazón duro. ¿Y sabe qué dice a lo último? Que Dios le endureció el corazón a Faraón. Ya no fue más Faraón, fue Dios quien endureció su corazón, hermanos. No hay nada peor que Dios nos entregue. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres seguir haciendo tu voluntad? Te entrego a tu voluntad. Duro. No, ya no sientes nada. Eso está en Éxodo 9, del 8 al 2, hermanos. Y hermanos, es que nada endurece tanto el corazón como despreciar repetidas advertencias. Cuando el Señor nos dice, Camilo, cuidado que usted se va a caer. Camilo, cuidado que si usted sigue caminando por aquí va a tropezar. Si usted anda por aquí va a arruinar a su familia. Si usted anda por aquí va a arruinar su ministerio, su vida. En repetidas advertencias. Y yo sigo endureciendo mi corazón, como si nada estuviera pasando. Hermanos, ¿cuántas veces los profetas hablaron acerca del deseo del Señor de traer a su pueblo al arrepentimiento? Todo lo que Él dice y que tiene como fin alcanzar ese objetivo. Pero el obstinado Israel, como el hombre moderno, generalmente regresa a sus ídolos, a sus viejos pecados, en lugar de volver a Dios. ¿Qué hubiera esperado usted después de haber sido herido? Reaccionar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Necesito regresarme a ti. Pero no, el pueblo siguió perseverando en su pecado. Nosotros, por eso les decía que ahora lo que el profeta llama es a poner la situación en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan decir, esto que está pasando, esto no es normal. Esto lo ha traído el Señor por causa de nuestra desobediencia. Los cultivos no están dando, estamos siendo devastados por el clima, por las inundaciones, por la plaga, por los hongos. Esto no es normal, pone la situación. ¿Cuál es la situación que usted y yo deberíamos poner hoy en día que no está marchando como debe marchar, hermano? Sería bueno aplicarla al corazón, tenerla en el corazón y decir, oh Señor, abre mis ojos espirituales para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué tú no bendices mi ministerio? ¿Por qué tú no bendices la iglesia? ¿Por qué tú no veo la bendición en mis hijos? ¿Por qué no veo la bendición en el trabajo de mis manos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy poniendo primero lo mío y después lo del Señor? Hermanos, si es que debemos matar nuestros pecados o ellos nos matarán. Gobernemos nuestra carne o ella nos gobernará. Acuérdese, hermano, que el pecado promete mucho, pero paga con muerte.
Es pecado poner al Señor en segundo lugar, hermanos. Es lo que estamos viendo. El pueblo viene exhortándonos. Vamos terminando el libro, hermanos, y debemos darnos cuenta de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, llamarnos la atención. Su palabra no viene en vano, hermanos. Para este día, iniciando el año, el Señor ya tenía predestinado de que así fuera. Él ya lo sabía, Él ya había dispuesto este día. El castigo de Dios alcanza no solamente los campos, mis hermanos, sino toda la obra de sus manos. El pecado, hermanos, olvidémonos que va a quedar impune. Él no va a quedar impune, Él va a salir a la luz. Cuando el pueblo de Dios peca, su pecado es peor que el pecado del incrédulo. Los pecados del creyente son los más graves. El pecado del creyente es más grave, más hipócrita, más dañino que el pecado del incrédulo. Más grave porque peca contra un mayor conocimiento, más hipócrita porque el creyente denuncia el pecado en público y lo practica en secreto. Más dañino aún, porque cuando el creyente desobedece a Dios, más personas resultan afectadas. Uno de los grandes engaños de nuestra generación es que el pecado compensa, hermanos. El pecado en realidad es un fraude. Promete libertad y esclaviza. Promete placer y trae desagrado. Promete vida y produce muerte, hermanos. ¿Usted se ha visto cuando usted ha llegado a pecar, hermanos? El desagrado que eso trae a su alma. Que usted dice, Señor, pequé. Y en usted viene como algo repugnante. Y lo envuelve la tristeza. Y decae su semblante, hermanos. El pecado promete ser bueno, hermanos, pero lo esclaviza. Trae muerte. No hay libertad, hermanos. La disciplina de Dios, mis hermanos, tenemos que quitarnos esa concepción de la disciplina que nosotros tenemos, que la disciplina es mala. Hermanos, demos gracias al Señor por la disciplina. La disciplina la necesita tanto usted como yo. Ella no tiene como objetivo destruir, hermanos, a su pueblo, sino salvarlo. El propósito de Dios no era salvar a su pueblo en el pecado, no era simplemente, ay, yo lo salvo, pero lo dejo en el pecado. No. Él quería salvarlo del pecado. La disciplina de Dios, aunque amarga, produce frutos pacíficos de justicia. La disciplina de Dios busca apartar al transgresor del pecado, restaurarlo y acercarlo nuevamente a su santa presencia. Eso es lo que el Señor quiere por medio de la disciplina. Cuando venga la disciplina, hermanos, nosotros debemos dar gracias al Señor, porque es el megáfono de Dios diciéndonos, vuélvete a mí, abandona tu pecado, deja esto malo que estás haciendo, ten cuidado. Y hay veces vemos la disciplina como si fuera algo malo, o no la queremos. Pero gracias al Señor por cuando nos disciplina. ¿Qué sería de nosotros sin disciplina, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería de su hijo sin disciplina? ¿Qué no haría él, hermanos? ¿Qué no haría esa niña? ¿Qué no haría ese niño? Descarriado, a su parecer. ¿Qué sería de un soldado si no tiene disciplina en el ejército? Si no es disciplinado. Es que la disciplina es algo que el Señor nos quiere enseñar. Tenemos que verlo como una enseñanza de parte de Dios para acercarnos más a Él. Es doloroso, sin embargo, constatar que el pueblo endureció su servicio y no volvió a Dios a pesar de su disciplina. Y no hubo entre vosotros quien volviese a mí, dice el Señor ahí en la última parte del versículo 17. La disciplina de Dios no produjo quebrantamiento. En el pueblo no hubo una inclinación a la obediencia. Ni siquiera una persona se volvió, hermanos. Cuando uno mira la traducción dice que ni uno solo se volvió a Dios. Y lo que es peor aún, hermanos, la transgresión se extendió a todos. El arrepentimiento no alcanzó a nadie. Siguió contaminándose el pueblo, el uno contaminaba al uno, el otro al otro. Oh, mire mi casa, yo estoy construyendo, ya llevo 3 pisos, entre y mírela. Y el otro también entraba y miraba, uy, qué bonita su casa, mi hermano, y se contagiaba de esa misma impureza y dejaba la casa del Señor a un lado y él empezaba a edificar su casa. Empezaba a aplicarse en sus negocios. Demos gracias a Dios cuando viene la disciplina, hermanos.
Entendamos que el pecado tolerado es un huésped que luego se convierte en un amo, hermanos. Ese pecado que toleramos, es ese huésped, está ahí tranquilo, está dormitando, él se levanta, él hace como quiere. Pero dentro de poco se termina convirtiendo en su amo, hermano. Y lo doblega. Y lo lleva a hacer cosas que usted no quería hacer. Empieza como algo pequeño, un pequeño invitado. Y se termina convirtiendo en su amo. Ese es el pecado. No se veía nada malo, hermanos. Quiero construir mi casa. Quiero meterle más a esto, a lo otro. Se empezó a desplazar la casa del Señor, la obra. Se convirtió en su amo ese pecado. Ya no vas a ir a servir a la casa del Señor. Vas a servir aquí en tu casa. Vas a seguir reconstruyendo lujos, artificios. Y la casa del Señor a un lado. Se volvió el amo del pueblo, hermanos. Ahora, mis hermanos, una promesa bendita. Viene una promesa bendita de parte de Dios. Ahí en el 18. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde ese día os bendeciré. Después de que el pueblo miró al pasado y puso la situación que vivía en su corazón, después de analizar por qué Dios había negado sus bendiciones, por qué los cultivos no habían prosperado, Ageo pide al pueblo que fije sus ojos ahora en el tiempo que está iniciando desde ese día 24 del mes noveno, que era el 18 de diciembre del año 520 más o menos. Y ahora tienen que enfocarse hacia dónde, hacia el futuro, hermanos. Esto se debe entender como una expresión de que miren ahora lo por venir, ya miraron su pasado, ya estaban viviendo las consecuencias por su falta de interés, lo estaban viviendo ahí en el presente, pero ahora es momento de mirar hacia adelante, hacia lo que está por venir. Pues una vez ya que nosotros conozcamos nuestro pasado y vemos los frutos en nuestro presente, debemos entender que hay un futuro y debemos extendernos hacia él, hermano. Es importante recordar que aquí ya el pueblo estaba obedeciendo al Señor. El pueblo ya empezó a dejar sus cultivos, sus casas, y empezó a aplicarse en la obra del Señor, empezó a obedecer. Y a causa de esa obediencia, mis hermanos, el Señor también hace algo con su pueblo. Alguien decía en estos días que nosotros debíamos ser obedientes al Señor, que Él busca nuestra obediencia en vez de tantos sacrificios. Lo mencionaba esta semana que pasó algún hermano. Y hermanos, aquí vamos a entrar a ver dos verdades que merecen ser destacadas en este punto. La obediencia, mis hermanos, trae bendición. Ya el pueblo había empezado a aplicar su corazón, había empezado a construir, ¿cierto? Y mirando esa retrospectiva del pasado en el versículo 18, dirige la mirada hacia adelante. Es como si el Señor les empezara a decir, todo será diferente, todo será nuevo ahora. La desobediencia pasada había traído juicio y disciplina, pero la obediencia presente del pueblo marcaría un nuevo tiempo de bendición, de prosperidad y de victoria en la vida del pueblo, hermanos. El pecado trae derrota. La obediencia es el camino a la bendición. La bendición de Dios es cierta, hermanos. Dice, desde ese día en adelante, quien promete es fiel para cumplir. Los campos volverán a producir con abundancia, las cosechas volverán a quedar llenas de los frutos, los graneros volverán a llenarse y los lagares rebosarán nuevamente de vino. Hermano, puede que nosotros tengamos planes muy bien elaborados. Puede que estemos tratando de programar 3 meses para seguir hacia adelante,
puede que tengamos una técnica promocional muy bien cuidada, puede que tengamos recursos humanos, que estemos bien entrenados, que tengamos dinero, pero nada de eso sustituye a la obediencia, hermanos. Podemos estar tan bien preparados, podemos tener los recursos, podemos tenerlo todo, hermanos. Pero si no obedecemos, no esperemos la bendición del Señor. No esperemos que el Señor se agrade de nosotros, nos mire con agrado. Es eso, mis hermanos. No se sustituye con nada la obediencia. Nuestra obediencia debe estar basada en la palabra de Dios. Una iglesia debe caracterizarse por su lealtad a la palabra del Señor. La predicación fiel de las Escrituras era la primera marca de una iglesia verdadera, hermanos. Por eso es que uno debe procurar enseñar rigurosamente la palabra. Porque si no se enseña la palabra, entonces ¿qué se enseña? ¿Y qué se va a hacer o qué se va a obedecer, hermanos? Y en segundo lugar, hermanos, la obediencia trae bendición inmediata. Ahí en el 19 dice, no hay todavía semilla en el granero. Además la vid, la higuera y el granado y el olivo no han dado sus frutos. Pero desde este día os bendeciré. Hermanos, los graneros estaban vacíos, los campos estaban estériles. Pero ahora Dios responde a la obediencia del pueblo con la promesa inmediata de la bendición. Pero desde este día os bendeciré. No desde mañana, sino desde este día en que estoy hablando por medio de mi profeta. Desde este día el Señor os bendecirá, hermanos. Amén. Es la palabra del Señor. El Señor va a bendecir su obediencia, hermanos. El Señor va a bendecir su servicio para con su esposo, para con su esposa. El Señor va a bendecir su trabajo. ¿No queremos eso, hermanos? Que el Señor bendiga nuestro trabajo. Que se vean los frutos de nuestro esfuerzo. Que veamos la recompensa de amar al Señor, de servirle. Yo quiero eso, hermanos. Porque el Señor lo dice. No debemos caer tampoco en los extremos. Venimos de un evangelio de prosperidad, pero también vemos que aquí el Señor está hablando de los graneros, de los olivos, de que el Señor va a prosperar, va a bendecir. Amén. Si esto no es para mí, hermano, entonces no sé para quién será. Desde este día os bendeciré. Ageo estaba pidiendo al pueblo, hermanos, que confiara en Dios con respecto a la próxima cosecha. Ageo, hermanos, no está hablando como un ingeniero agrónomo o como un técnico agrícola, sino como un profeta de Dios. Se trata de un principio, hermanos, que nosotros vemos en Mateo 6:33. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en la certeza, mis hermanos, de que Dios se encargará del resto. ¿Lo dice su palabra o no, hermanos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él se va a encargar de todo el resto, pero nosotros, hermanos, debemos enfocarnos en la obra. El hermano ahorita daba los anuncios. Hermanos, oremos porque más hermanos puedan servir, para que más hermanos sean animados. Hermanos, si usted es bautizado, si usted conoce al Señor, usted no debería estar calentando silla. Usted debería estar sirviéndole al Señor. No le estoy diciendo que se involucre a buenas, a primeras en cualquier ministerio, no. Manos, hay muchas veces hace falta alguien que organice las sillas, alguien que pase un vaso de agua al hermano que está predicando acá, alguien que sirva en niños, en jóvenes, alguien que llegue temprano a hacer un café, alguien que coja la bandeja y empiece a distribuir lo que los hermanos han hecho. Alguien que venga a hacer aseo. Hay mucho servicio, mucho trabajo. ¿Y nosotros qué? Mano, Dios no nos salvó para estar allí sentados. Dios los salvó a usted y a mí para que estemos sirviendo, para que estemos cooperando, obedeciendo. El Señor se va a encargar de todo el resto. Yo os bendeciré, dice el Señor, por su obediencia. Encárguense del reino, encárguense de las cosas mías, y yo me encargo de lo de ustedes. El Señor es bueno, hermanos. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. El Señor sabe y tiene cuidado de las aves de este mundo. ¿Sabe cuántas especies de aves hay?
Muchas. Y de cada especie, ¿cuántas aves hay? Muchas. Y dice que Dios cuida también de las flores del campo. Ahora Dios no va a cuidar de usted, mi hermano, y de mí. Hay veces no creemos al Señor. Hay veces creemos que la palabra no es para nosotros. Pero es para usted, hermano. Trabaje, obedezca, sirva al Señor y el Señor va a bendecir su trabajo. El día de la obediencia es el día de la victoria, mi hermano. El día de la obediencia es el fin del castigo. Dios comienza cuando nosotros comenzamos. Cuando usted comienza a servir, usted va a ver que el Señor abre puertas. Cuando usted se empieza a esforzar, usted va a ver cómo el Señor está con usted. Cuando usted trae su ofrenda, usted ve también cómo el Señor prospera su negocio, su familia. Yo lo he visto, hermanos. No sé si alguien más ha visto eso. Cuando usted le da el primer lugar al Señor. Yo escuchaba al hermano Didier y decía, hermano, yo este año decidí cerrar todos los domingos. Y el Señor ha bendecido, ha prosperado, ha proveído. Amén. A veces es nuestro corazón que es duro y no creemos. Y lo digo primeramente por mí. Dios comienza cuando nosotros comenzamos. Mire, hermano, lo que quiebra la maldición no es un ritual místico, sino la disposición a obedecer. Desde este día, eso es una expresión técnica, hermano, servía como para recordar antiguos documentos legales que servían de base para nuevos compromisos. Dios está afirmando a su palabra y eso basta, porque a Dios no le falta nada, mi hermano. Su palabra permanece, Él no cambia. Dios le está dando como un significado jurídico a esto. Dios no tiene miedo de comprometer su palabra como nosotros. Él dice, desde este día os bendeciré. Y en ese contexto promete el profeta la bendición inmediata que ha de venir sobre los judíos que retoman la obra del templo. El profeta les preguntó si tienen semilla en el granero. ¿Y ellos qué debían responder? No. ¿Hay vino? No. ¿Hay grano? No. ¿Hay cereal? No. Pues las cosechas anteriores con la construcción del templo, pues han sido paralizadas, han sido muy escasas, se han consumido del todo, sea para poder alimentarse, ¿cierto? Porque lo poco que había quedado, pues les debía servir para alimentar a sus hijos, alimentarse ellos. Era muy poco lo que quedaba, era algo mísero. Y lo otro poquito que quedaba para medio sembrar en los campos nuevamente. Y ahora no hay semilla, pero el Señor dice, la habrá muy pronto. Pues llega la nueva bendición de Dios. La palabra semilla nos indica simplemente lo que se ha sembrado, que eso va a producir el fruto, es decir, que va a haber una buena cosecha. Hermanos, reitero, esto es para nosotros. Sirvamos fielmente al Señor. Primer domingo del mes de enero estamos hoy, mis hermanos. Qué bonito el mensaje que el Señor trae, como si nos quisiera decir, hey, va a empezar un nuevo año, vamos a servir, vas a darle el primer lugar al Señor. Pidamos a Dios que derribe, hermano, los altares de nuestro corazón, a lo que estamos poniendo como ese becerro de oro, hermanos, que nadie nos puede tocar. Pidámosle a Dios que lo eche a un lado, que lo quite. Pidamos a Dios hasta en algunos momentos que haga de un lado nuestros sueños egoístas. Hermanos, hay veces uno tiene que luchar con los sueños de uno porque uno es bastante egoísta. Uno dice, primero lo mío, lo del Señor cuando sobre un poquito de tiempo. Pidamos a Dios que organice nuestros horarios, hermanos. Y que cambie nuestros días, que organice nuestros horarios para poder venir a la reunión, para poder venir a servir. ¿Ustedes no quieren más tiempos para servirle al Señor, hermanos? Pidamos a Dios morir a nuestro yo. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, mis hermanos, para ver nuestra situación. Hay cosas en nuestras vidas que no están bien y nosotros debemos prestar atención y empezar a mirar hacia el futuro. Empezar a decir, amor, no estamos haciendo el devocional.
Bueno, vamos a hacerlo. Amor, no estamos ofrendando. Bueno, vamos a empezar a ofrendar. Amor, no estamos evangelizando. Vamos a evangelizar. Mirar hacia el futuro, mirar nuestra situación para poder mirar hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de acción? ¿O vamos a seguir en eso, hermanos? No hay nada peor que uno darse cuenta en la situación que uno está y quedarse ahí como si nada pasara. Debemos reaccionar. Debemos pedirle al Señor que de verdad nos movilice, que ponga el querer como el hacer. Hermanos, pidamos obediencia al Señor, que podamos obedecer su palabra. Pidamos para que nos podamos involucrar más en su obra. Hermanos, desde este día dice el Señor que Él nos va a bendecir. Creámoslo. Sería bueno que en este momento, hermanos, oráramos por eso. Empezamos 2026 delante del Señor. ¿Y qué pretendemos hacer con nuestras vidas en este 2026? El tiempo es corto, hermanos. No es un cliché evangélico. Miren los juicios cómo se han levantado. Veíamos esta semana cómo se siguen levantando pueblo contra pueblo, cómo caían misiles en Venezuela. Hay guerra en todo lado. Israel, Rusia, Nigeria, sin irnos muy lejos, Colombia. El tiempo se acorta. Nos queda poco tiempo. La venida del Señor es inminente. No sabremos el día ni la hora, pero de que viene, viene. Trabajemos hombro a hombro, mano a mano, que el Señor nos dé unidad. Hermanos, si quieren, pongámonos de pie y vamos a orar por eso, para que el Señor bendiga este próximo año.